Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Desde el Senado de la República los saludo y le doy la bienvenida a la señal del canal del Congreso. En este momento nos encontramos en la reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda, en donde se desarrollarán las comparecencias en el marco de la integración del nuevo órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y protección de datos. En esta ocasión serán 12 los aspirantes que presentarán su comparecencia. Hasta el momento van 138 de los 158 aspirantes. Yo lo invito para que nos acompañe. Recuerde, está usted en la señal del canal del Congreso. Por otro lado, también felicitar a esta legislatura del Congreso de la Unión por el extraordinario trabajo que han realizado a lo largo de estos periodos ordinarios de sesiones, en particular los dos del año pasado, en los que se realizaron reformas trascendentes a nuestro sistema constitucional. Han dado ustedes una muestra fehaciente de que por encima de las naturales diferencias que pueden existir entre los partidos políticos, son capaces de llegar a acuerdos fundamentales en beneficio de nuestra sociedad, de nuestro país. En lo modesto que pueda ser este punto de vista, y mi felicitación la dejo ahí para todos los senadores y diputados. Bien, muy rápidamente, ustedes han realizado una reforma de enorme trascendencia en materia de transparencia. Han cambiado la naturaleza jurídica del organismo garante de este derecho fundamental. Ahora es un organismo constitucional autónomo y eso implica una serie de cambios de distinto tipo, a su estructura, a sus atribuciones, a sus relaciones con otros órganos y entidades del Estado. Y, por supuesto, eso traerá como consecuencia una modificación importante a la ley secundaria, a la ley reglamentaria que deberán expedir. Entonces, de manera muy rápida, quisiera referirme a dos cuestiones muy importantes. En aras del tiempo voy a casi nada más a enunciarlas y si después en las preguntas y respuestas ustedes lo consideran, puedo ampliarlas. En primer lugar, el perfil de los comisionados. Se llaman comisionados y yo no dejo de preguntarme, ¿comisionados de quién? Antes, cuando se trataba de un organismo cuya naturaleza jurídica era otra, claramente se podía intuir de quiénes eran comisionados. Ahora me parece que son comisionados por una parte del Estado, que es el responsable, el obligado a respetar este derecho constitucional y los que le son correlativos, y también son comisionados de la sociedad, que es algo muy importante. Es decir, la sociedad tiene en esos comisionados a los garantes de ejercicio de estos derechos fundamentales. Consecuentemente, como usted mismo hace un rato en otras comparecencias, y creo que el día de ayer también, señaló, es cierto, es muy importante que haya abogados en el pleno del IFAI. Usted hablaba de 3 buenos abogados. Yo le diría que inclusive habría que considerar la posibilidad de que fueran 3 buenos constitucionalistas, siempre considerando que nuestro país está escaso de esa clase de especialistas. Pero de todas maneras, realmente lo que yo he visto en estas comparecencias es una enorme calidad de los candidatos, de tal suerte que me anticipo para decirles que los felicito por la selección que hagan, independientemente de cuál sea, porque seguramente van a escoger a espléndidos comisionados y seguramente varios de ellos van a cumplir con ese requisito que usted señala. ¿Por qué son necesarios constitucionalistas? Fundamentalmente porque se trata, en primer lugar, de derechos fundamentales. En segundo lugar, porque este derecho concreto a la información y al acceso a la administración pública y ahora a muchos otros organismos y entidades del Estado mexicano, implica una interpretación de las normas constitucionales, de la jurisprudencia, que por cierto he oído que muy poco se ha mencionado, y hay jurisprudencia muy importante en esta materia ya en nuestro país, tratándose del derecho a la información, y además porque en más de una ocasión se va a dar seguramente una colisión de derechos.
fundamentales y va a ser necesaria una expertise de los comisionados para saber definir en qué sentido se va a resolver un caso específico. Entonces, sí es necesario que haya constitucionalistas. Y por otro lado, si bien es cierto que, como suele decirse, las instituciones trascienden a las personas que intervienen en ellas, y así debe ser, por eso se llaman instituciones, no menos verdadero es que las personas, los recursos humanos de las instituciones son los que las hacen funcionar. Entonces es fundamental que esta espléndida reforma, que esta nueva institucionalización cuente con los recursos humanos idóneos, empezando por los comisionados, para tener éxito, para funcionar de manera eficaz. Y adicionalmente, y con esto concluiría, aunque me exceda un poquito, adicionalmente, es necesario darle a estos comisionados y en general a esta institución las herramientas jurídicas, normativas indispensables para que pueda cumplir con su función. Es decir, la nueva ley es indispensable en cuanto a su contenido y alcances para que pueda funcionar correctamente el IFAI. Y en aras del tiempo solo voy a mencionar dos aspectos que creo que deben verse con mucho cuidado en la ley. Hemos sido muy tolerantes con el tiempo. Por favor, no se preocupe, hemos llegado a 9 minutos. Muchas gracias, muy amable, pero bueno, procuraré no excederme más de lo necesario. Bien, entonces, decía, en la ley es muy importante que se precisen cuestiones como, entre otras, la facultad de atracción, sobre la que se ha hablado bastante en estas comparecencias. Eso es indispensable. Igualmente, es muy importante que se establezcan las bases normativas para que este nuevo instituto garante pase de una etapa en la que tendía más a ser reactivo y ahora sea un poco más proactivo. ¿Por qué digo reactivo? Porque en términos generales uno ubica por el momento al IFAI como la institución que está en espera de que los ciudadanos se acojan a su protección cuando no pueden ejercer adecuadamente su derecho a la información. Obviamente realiza muchas otras actividades, entre ellas, por supuesto, la capacitación, las relaciones interinstitucionales, pero en términos generales estamos hablando de la visión que tienen los ciudadanos del IFAI. Con las nuevas atribuciones, si bien no debe convertirse en una institución hiperactiva, que por supuesto que tampoco el ejercicio de atribuciones de las distintas instancias, y se hace indispensable una coordinación o armonización, para lo cual necesitamos una ley que aquí le llamamos general. Término no muy adecuado porque se supone que todas las leyes son generales. Entonces, si alguien escucha ley general, puede pensar que puede haber leyes particulares y eso está prohibido en la Constitución. En realidad, ¿cómo se llaman estas leyes en la teoría constitucional científica? Se llaman leyes marco. ¿Qué quiere decir leyes marco? Pues claramente se dice, en ellas se establece un marco normativo del cual no te puede salir instancia 1, instancia 2 e instancia 3, y entonces vas a actuar, vas a legislar, vas a ejercer atribuciones en forma armónica, conjunta, no incompatible. Y entonces tienes las bases normativas para hacer eso. Digamos, estas leyes son leyes en las que se desarrollan preceptos constitucionales que sería muy complicado cargarlos demasiado de normas para que fueran al final elementos básicos de los que no se pudieran salir las demás leyes secundarias, federales o locales. No hay ningún problema, absolutamente ningún problema, porque al fin y al cabo esa ley marco lo que señala es precisamente eso. Así es como nos vamos a coordinar y no te salgas de este marco. Y cada uno en su esfera de atribuciones va a ir legislando conforme le corresponde. No hay absolutamente ningún inconveniente, ni teórico ni normativo, absolutamente ninguno. Porque después de todo, aún las leyes marco, ¿quién las expide? El Congreso de la Unión. Entonces, desde el punto de vista jurisdiccional y de su ámbito territorial de validez, pues también son leyes federales, por supuesto que sí, nada más que su objeto es otro. Su objeto es coordinar el ejercicio de atribuciones de las distintas instancias que van a intervenir en esa materia. Pero el órgano que las expide es un órgano federal, como tiene que ser. Bien, entonces después pasamos. Voy a dejar las interesantes preguntas de este tema para contestarlas juntos, de manera conjunta. Entonces tendríamos el tema de fundamentación y motivación de las sentencias breves. Bueno, miren, hay en nuestro país muchos estilos de emitir sentencias, y sobre todo ahora que está lo de los derechos humanos. Ahora hay sentencias verdaderamente prolijas,
en las que a veces los jueces tienen el mejor interés, seguramente de buena fe, de citar los más de 600 tratados que tenemos firmados, ¿no? Hay otras sentencias muy breves, pero en muchas ocasiones esas sentencias breves, por ser demasiado breves, son poco sustanciosas. El problema de las resoluciones judiciales, se los digo como magistrado, el problema de las, y conste que no dije porque tiene que ver con lo que voy a contestar a renglón seguido. Las sentencias de los órganos jurisdiccionales, más que ser amplias o reducidas, deben ser precisas y substantivas. Es decir, ¿qué debe contener una sentencia? Lo estrictamente necesario, respetando una técnica judicial perfectamente conocida en nuestro país. Y sobre todo una cosa muy importante que alguien ya dijo aquí y tiene toda la razón. Esas sentencias deben ser además inteligibles para los gobernados. De tal manera que sin perder la técnica, la terminología jurídica, porque no es el caso, sí es muy buena esa idea de que paralelamente se le dé al gobernado una especie de síntesis, resumen, o hasta se podría decir traducción del contenido y alcances de esa sentencia. Eso sería espléndido en aras del derecho a la información, por cierto, y de la transparencia y de la claridad. Entonces, en síntesis, ¿cómo deben ser las sentencias? Bueno, desde el punto de vista cualitativo, deben ser justas, precisas, prontas y perfectas. Su formato, bueno, pues el formato que tradicionalmente se conoce, que al fin y al cabo no es más que un estilo. Lo que no debemos hacer, sin duda, es sobrecargarlas. Y hay casos verdaderamente terribles, muchos, en los que la substancia de la sentencia se reduce a 10 páginas y el documento completo son 90 más, o sea, 100 de puras transcripciones. Eso es totalmente ocioso e innecesario. El juez, como lo dijo aquí también el senador, el senador Corral, el senador Corral, como lo dijo él en algún momento y creo que tiene toda la razón, además de que el lenguaje debe ser comprensible, las sentencias deben decir lo que realmente se tiene que decir, no más. Todo lo demás es absurdo e innecesario. El juez debe mostrar, como se le exige de alguna manera a los comparecientes correctamente en este proceso, una capacidad de análisis y de síntesis. Y precisamente una sentencia bien hecha es una sentencia sintética, sin perder su contenido, su formato, etcétera, pero sin necesidad de ser abstrusa e incomprensible. Bien, entonces pasamos... ¿puedo contestar de una vez la de la sociedad civil? Bueno, esta pregunta se refiere a los derechos ARCO y qué implicaciones tienen en las organizaciones públicas. Estos derechos ARCO son los que se refieren a la protección de datos personales y se llaman así porque implican acceso, rectificación, corrección y oposición a la publicidad de los datos personales. Esto es algo fundamental, es algo muy importante y está previsto en la Ley para Protección de Datos Personales. Su implicación en cuanto a los organismos y entidades, bueno, pues es muy variada. Yo solamente quisiera decir algo que es sumamente importante en esta materia porque se trató en otras comparecencias. Por ejemplo, se preguntaba si en cuanto a estos derechos era factible que los ciudadanos tuvieran acceso a cierta información, a datos que bien podrían ser inclusive de los considerados sensibles de sus representantes populares, de sus legisladores. En esta materia hay jurisprudencia de la Suprema Corte que señala que cuando una persona decide dedicarse al servicio público, está consciente de que su intimidad y su vida privada va a sufrir cierto grado de menoscabo, precisamente porque el interés público, el interés de la sociedad, está también dirigido a saber quiénes son sus representantes, quiénes son sus servidores públicos, y de hecho, si ustedes se dan cuenta, precisamente la pregunta que me acaban de hacer sobre el asunto del Tribunal Electoral está exactamente relacionada con ese tema. En efecto, quien se dedica a la función pública debe estar consciente de que es necesario hacer un poco a un lado la parte de privacidad e intimidad. Pero la propia Suprema Corte señala que no significa una pérdida total de esa privacidad y de esa intimidad. ¿Por qué razón? Porque lo que debe saberse del funcionario público es estrictamente lo necesario con relación a su función pública. Es decir, si yo necesito que haya funcionarios públicos honestos, transparentes, fuera de toda duda, ese es estrictamente lo que tengo que saber de sus datos personales, no alguna cosa que no tenga ninguna relación con ese aspecto. Entonces, las entidades públicas y en general
cualquier institución que maneje ese tipo de datos, ejemplo típico las contralorías, deben seguir esta regla, que además es un criterio jurisprudencial al pie de la letra. Si bien es cierto que, por ejemplo, las contralorías tienen datos, sin duda, de los que corresponden a la intimidad y a la privacidad, bueno, pues esos datos inclusive pueden poner en un momento dado en riesgo la seguridad de las personas, la seguridad. Si de repente aparece que un funcionario público tiene legítimamente 20 millones de pesos, no por esa razón va a haber derecho a acceso a ese tipo de información. ¿Eso qué tiene que ver con su función pública? Pero si se presume que ese dinero tiene un origen ilícito, entonces habrá razón para preguntarse de dónde vino ese patrimonio. Entonces, muchas de estas cuestiones, y lástima que no da tiempo de poner algunos otros ejemplos, se tienen que ver casuísticamente. De ahí la importancia de lo que va a ser el IFAI. Si hubiera reglas generales que implicaran nada más meter una tarjeta a una computadora y que de ahí saliera la solución, no habría problema. Aquí entra mucho la cuestión de interpretación y de revisión caso por caso. Y concluyo con el planteamiento que me hicieron en conjunto, porque está íntimamente relacionado, el senador Isidro y el senador Escudero. Muy brevemente, inclusive me permití en la documentación que presenté precisamente hacer una observación sobre ese tema. En 2 palabras y sin ánimo de extenderme, efectivamente se trató de un procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en mi contra en el año 2010 con absoluta y total ilegalidad por incompetencia de los órganos correspondientes, y solo para que se den ustedes una idea, una Contraloría que actuó violentando, entre otros derechos fundamentales, y todo esto que les voy a decir está no es una opinión mía ni una conclusión, está fundamentado no solo en la ley, sino en las resoluciones judiciales. Fueron no menos de 5 juicios de amparo en los cuales el Poder Judicial Federal determinó la ilegalidad de todos estos procedimientos. Específicamente, el Contralor, a través de la Comisión de Ilícitos, como la obtención de datos personales protegidos por el secreto bancario ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y muchas otras irregularidades, emitió una sanción en mi contra de destitución e inhabilitación, la cual tenía que haber ejecutado por disposición de la ley la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por una votación calificada de 44 votos. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al conocer el asunto, al verlo y estudiarlo, tomó la decisión de no ejecutar esa sanción al percatarse de que era ilegal. ¿Qué se hizo en el actual Tribunal Electoral del Distrito Federal, en el cual siguen estando la mayoría de los magistrados que cometieron este ilícito? Pues lo que hicieron estos señores magistrados fue que a través de un acuerdo plenario, les doy el número 008-2010, ejecutaron sin ninguna atribución esa sanción. Y ejecutaron quiere decir que un buen día colocaron sellos en mi oficina de magistrado, pidieron los expedientes que estaban a mi cargo, pusieron a mi personal a disposición de la Secretaría Administrativa y dieron lo que bien podría llamarse un golpe de Estado interno, que en términos de un órgano jurisdiccional es sumamente grave porque implica obstrucción de la justicia. Eso fue lo que hicieron los magistrados en su desesperación ante la evidencia de que la Asamblea Legislativa se negó rotundamente a ejecutar esa sanción. Automáticamente comparecí en los medios y dije lo que he repetido todo el tiempo, que ahora por fortuna ya no es una propuesta sino una realidad. Dije, esta es una persecución política y yo voy a demostrar jurídica y judicialmente que tengo la razón. Así fue, un periodo muy largo de prácticamente de 3 años y medio, casi 4, en el cual el Poder Judicial Federal me dio la razón en todos los amparos, los principales de los cuales mencioné. Y lo que es más importante, en cumplimiento de esos amparos, el propio Tribunal Electoral del Distrito Federal, los propios magistrados que cometieron esos ilícitos y que están todavía en funciones, emitieron una sentencia de la cual aquí tengo copia y si ustedes me permiten, yo la dejo para la Secretaría. En esta sentencia de fecha 29 de noviembre de 2013, en cumplimiento del juicio de amparo del último de ellos, revocaron con todos sus efectos y consecuencias mi destitución e inhabilitación y revocaron inclusive su propio acuerdo de ejecución. De tal suerte que esto es cosa juzgada, lo que significa en términos sencillos, ya no hay discusión posible, es una verdad legal, ejecutoriada, de tal suerte que ahora ya no es opinión mía, ya no es opinión de ellos ni de nadie. Todo eso fue ilegal, todo eso fue ilícito y por eso señalé
en aras de la transparencia y del manejo del derecho a la información y de la privacidad, intimidad y los derechos fundamentales como la dignidad, entre otros importantes, que cualquier uso que se pueda dar a esa información en sentido contrario a lo que ya es la verdad judicial, legal y por lo tanto incontrovertible, podría ser inclusive una afectación de mis derechos humanos. Y obviamente no me refiero a las preguntas que ustedes me hicieron, por supuesto que no. Me refiero a cualquier uso, no, por supuesto que no, para eso estamos aquí, por supuesto, por eso lo aclaro. Me refiero a cualquier uso en términos de Internet, en términos de opiniones de otras personas, en términos periodísticos, porque ya no corresponderían a la realidad. Y por eso les dejo ahí la copia de la sentencia, cuyos puntos resolutivos dicen: se revoca la destitución, se revoca la inhabilitación, se revoca el acuerdo de ejecución y se ordena que se restituya al quejoso, es decir, a quien promueve el amparo, en el uso y goce de todos sus derechos. Por eso no dije como ex magistrado, sino como magistrado. Y solo para concluir, si me permiten, y como un dato para que se den ustedes cuenta del nivel de arbitrariedad e ilegalidad al que se pudo llegar, quiero decirles que la magistrada que me sustituyó como magistrado electoral en el Distrito Federal fue la persona que instruyó, sustanció y votó en el Pleno el juicio que yo interpuse ante el propio tribunal. Es decir, teniendo todo el interés jurídico, el interés personal en intervenir, y no se excusó. Ella fue quien instruyó el juicio. Y esto, además, ya está declarado en los juicios de amparo, en la cual la han señalado como tercera interesada y ella ya compareció en los mismos. Es decir, el ilícito ya está consumado y además confeso. Y esa persona sigue despachando como magistrada electoral. De ese tamaño fue la persecución y fueron las irregularidades. Gracias, creo doctor. que, en síntesis, todo esto ya está suficientemente aclarado. Y quiero también decir que esto no tiene nada que ver con el derecho al olvido, No es el caso, porque eso también se trató aquí. No es el derecho al olvido. El derecho al olvido funciona cuando los actos son reales, cuando los actos son verdaderos, pasa determinado tiempo. Por ejemplo, en España es un exceso, son 20 años, en Argentina son 6 años, y entonces ya se puede pedir que desaparezca lo que antes estaba ahí. Aquí no es derecho al olvido, aquí en su caso sería corrección de datos personales, corrección de información. Muchas gracias. Gracias, doctor. Esto es muy amable. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria. Y le agradece también haber estado esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias. Y pedimos a la Secretaría de Estado de por el licenciado Héctor Calleros Rodríguez. Gracias, doctor. Son los momentos en que se agradece tener fuero, ¿verdad? Buenas tardes. Doctor Héctor Calleros Rodríguez. ¿Sí? Muy buenas tardes. Es usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos. Después de ello, si así lo consideran, los senadores pueden hacer una serie de preguntas. Adicional a esta, le pediremos que tome una de la urna que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que dé lectura y al final que pueda contestar en bloque. Bienvenido y tiene uso de la palabra. Senador, muchas gracias. Es un honor para mí estar esta tarde con ustedes compareciendo a las Comisiones Unidas. Señoras senadoras y senadores, quiero hacer un reconocimiento público para empezar a este proceso que realiza el Senado de la República para elegir a los comisionados del organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Las recientes reformas a varios artículos de la Constitución, en particular al artículo 6º, crean un sistema constitucional sobre el derecho de acceso a la información y la transparencia. En este artículo se consagra la garantía de libertad de expresión y de manifestación de las ideas. La garantía de acceso a la información marca, al mismo tiempo, la obligación de la autoridad de rendir cuentas. Las reformas fortalecen los objetivos de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales. El organismo constitucional autónomo, que de ahora en adelante me referiré como OCA, que reemplazará al IFAI, tendrá como función principal velar por el respeto de los derechos humanos y garantías individuales relativas al acceso a la información y protección de la vida privada. En efecto,
La reforma constitucional del 7 de febrero de 2014 ha planteado una enorme, variada y compleja cantidad de retos que el organismo autónomo tendrá que empezar a resolver en los próximos meses. Uno de ellos es materializar su autonomía, considerando que sus resoluciones serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Mi opinión como politólogo es que el Pleno del OCA debe ser multidisciplinario en su integración, trabajar colegiadamente para evitar la formación de facciones o la hegemonía de su presidente. Sus resoluciones tienen que garantizar la seguridad jurídica, la legalidad y la ponderación de derechos en conflicto. La relación del organismo autónomo, un segundo reto se refiere a la preparación de los 246 sujetos obligados actuales y los nuevos para hacer operativa y funcional la reforma constitucional. Esto requerirá de coordinación con los sujetos obligados. La relación del organismo autónomo con estados y municipios es otro reto importante que la reforma constitucional plantea. Será necesario que los comisionados trabajen coordinadamente con estados y municipios para determinar cuáles van a ser los ámbitos de competencia de cada uno. Un tema central en esta relación se refiere a las facultades de revisión y atracción. Los criterios de aplicación de estas facultades se definirán sobre la marcha. En cuanto a la relación con la sociedad, identifico dos retos mayúsculos. Por una parte, hacer que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública sea una realidad en cada región y rincón del país, incluyendo las zonas rurales. Por otro lado, desarrollar acciones que contribuyan a la formación y consolidación de organizaciones de la sociedad civil en estados y municipios. Mi plan de trabajo se concentrará en la atención de estos retos, pero además, en materia de datos personales, mi plan de trabajo promoverá el desarrollo de los sistemas y mecanismos de protección de datos en posesión de particulares. También en promover la cultura de la protección de datos personales, sobre todo en menores de edad y jóvenes. Sobre mi perfil, considero que este es idóneo para ser comisionado del organismo constitucional autónomo y contribuir de esta manera a encontrar soluciones a los retos que este organismo tiene frente de sí. En los 18 años de mi vida profesional, en los sectores académico, público y privado, he desarrollado las habilidades que, como comisionado, me serían útiles para resolver exitosamente los éxitos que enfrentará el organismo público. Soy doctor en estudios políticos, he dado clase en universidades de Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. Mi investigación se centra en el estudio de los derechos humanos, así como del conflicto social y de su solución a través de procesos políticos. Durante 3 años trabajé en la Administración Pública Estatal como asesor en resolución de conflictos sociales en áreas urbanas y rurales. Esta experiencia académica y operativa me ha dado conocimiento, así como habilidades intelectuales y emocionales para ponderar derechos, opiniones e intereses en conflicto. Mi experiencia en materia de acceso a la información pública deriva de mi trabajo como investigador. Además, soy entusiasta promotor del uso de la Ley de Transparencia con fines de investigación científica, misma que promuevo entre mis alumnos de doctorado y maestría. De manera particular, considero que mi perfil es adecuado para el trabajo que realizará el Pleno del Organismo Constitucional Autónomo. Mi especialización en estudios legislativos me permite visualizar los retos, riesgos y dinámicas que puede adoptar un órgano colegiado como es el Pleno de este organismo. El Pleno será la sede de constantes deliberaciones y votaciones. El trabajo de elaborar resoluciones vinculatorias, definitivas e inacatables es intelectualmente complejo y especializado. Este trabajo implica el análisis de derechos en conflicto, la ponderación de puntos de vista y requiere de habilidades analíticas avanzadas y habilidades para construir argumentos. Este es precisamente el trabajo que yo realizo hoy en día. Para enfrentar los retos que ha planteado la reforma constitucional, los comisionados del OCA tendrán que construir constantemente puentes de negociación y acuerdo con los actores institucionales y sociales más diversos. De manera inmediata, los comisionados tendrán una agenda intensa de cooperación y coordinación con los sujetos obligados. Mi experiencia en áreas de resolución de conflicto, periodismo e investigación académica me han permitido desarrollar una serie de habilidades de comunicación interpersonal que serían útiles para enfrentar estos retos. En lo que se refiere a la relación del organismo constitucional autónomo con la sociedad, opino que mi experiencia trabajando con medios de comunicación sería útil en ese sentido. He sido articulista, editor y reportero de periódicos de un periódico en Guanajuato y en la Ciudad de México. También he trabajado en relaciones públicas y comunicación social. De la misma manera, mi experiencia viviendo y haciendo investigación en ciudades grandes, pequeñas y zonas rurales de nuestro país
me han alertado sobre la urgente necesidad de promover el derecho de acceso a la información más allá de las principales urbes y de personas con educación universitaria. En cuanto a la sociedad civil organizada, puedo decir que colaboro con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala en la realización de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en el estado de Tlaxcala, y desde allí he visto cuán urgente es estimular la formación de organizaciones de la sociedad civil en estados y municipios. Finalmente, quiero decir que he advertido cómo el cambio tecnológico está obligando a las sociedades a proteger la privacidad del individuo. Precisamente, una de mis publicaciones, de la cual entregué copia en mi currículum, analiza los retos que la era digital y el espionaje internacional están planteando tanto a la libertad como al derecho a la privacidad. Muchas gracias por su atención. Gracias, muchas gracias, doctor. Le pediría si nos hace el favor de ir tomando la pregunta de la urna. Arelia. Es la pregunta 45. ¿Considera que la protección que el secreto fiscal garantiza a los contribuyentes debe ser igual para las personas físicas y morales? Vamos a ir al senador Isidro, por favor. Gracias. Es un currículum interesante. No lo siento muy relacionado con la cuestión de este tema, pero finalmente le haré una pregunta. ¿Cuáles son las acciones que el IFAI debe promover para garantizar el acceso de información a las personas con alguna discapacidad física o intelectual? Física. Intelectual. Sí. Gracias, senador. Senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Pues muy bienvenido al Senado de la República. Yo quisiera preguntarle sobre lo que usted ha comentado de que el pleno del nuevo IFAI, como bueno ahorita se le conoce, debe de ser multidisciplinario en su integración. Desde su punto de vista, ¿qué perfiles o qué formaciones profesionales no deberían de estar excluidas en la integración del pleno? Muchas gracias. Gracias, senadora Laura Rojas. Senadora Areli. Bienvenido al Senado de la República, doctor Héctor Calleros Rodríguez. Bajo las ponencias que usted ha presentado en diversos congresos, me gustaría preguntarle cómo, y es una pregunta que ya se le ha hecho a dos comparecientes que también mostraron interés por estos temas. ¿Cómo acercaría eficientemente el derecho de acceso a la información a los pueblos indígenas? Gracias, senadora Areli Gómez. Doctor, ahora sí, si es tan amable dar respuesta en el orden que usted desee a todas las preguntas. Muy bien. Gracias, señoras senadoras, senadores, por las preguntas. Contestaré en el orden que se formularon. Primeramente, al senador Isidro, precisamente, sin afán de contradecirlo, considero que mi experiencia está relacionada de alguna manera con la investigación, utilizando los mecanismos de la ley de transparencia precisamente para desarrollarlos, y esta es, digamos, el área y la justificación que he presentado en mi exposición de motivos, diciendo que lo que me valida o legitima como conocedor de este tema es justamente mi calidad de usuario, más que de perito o de erudito en temas de transparencia. Es decir, soy usuario. No me he dedicado a estudiar la transparencia o trabajar con la transparencia, sino a utilizar los mecanismos de la misma y a partir de ella conocer cómo funciona la ley. Y el otro punto que usted mencionaba, para garantizar el acceso a personas con discapacidad, pues es uno de los retos enormes que tenemos en todas las direcciones en este país. Se pudiera hacer incluso desarrollar, por ejemplo, sistema braille para quienes están imposibilitados visualmente, si es que entiendo bien el sentido de la pregunta. Desarrollar justamente toda esta forma de acceso de la ley para personas que no tienen capacidades visuales o de movilidad
por ejemplo, quizás sea pertinente o facilitar la movilidad de una persona que no puede salir de su domicilio y llevarla a una unidad. Son puntos que no están ni siquiera en realidad considerados. Su pregunta me llama la atención gratamente, pero creo que definitivamente la discusión tiene que orientarse en ese sentido. De manera específica diría que quizás utilizar el sistema Braille pudiera ayudar a quienes están impedidos visualmente. Y también quisiera relacionarlo con la pregunta que me hacía la senadora Areli. Quizás los pueblos indígenas no son personas con capacidades diferentes, pero directamente hice investigación para mi tesis doctoral en una comunidad indígena y yo mismo, siendo un solicitante de información pública, podía ver en realidad los océanos que hay, las diferencias y las imposibilidades que permiten que las comunidades o pueblos indígenas puedan tener a estos sofisticados sistemas de acceso a la información, como es la ley de transparencia, si lo vemos desde la perspectiva de una comunidad rural. Por ejemplo, en el municipio de Ocosingo, en Chiapas, en la frontera con Guatemala, en la comunidad Nueva Palestina, trasladarse a la ciudad de Palenque para poder tener acceso a Internet y desde allí hacer la solicitud de información es un viaje de 2 horas y más o menos 100 pesos. Si el jornal de trabajo son 70 pesos, entonces pues ya mejor no solicito nada. O sea, los retos, la otra solución, por ejemplo, si hay tecnología y en estas comunidades en la frontera con Guatemala la hay porque el Internet generosamente lo provee los sistemas guatemaltecos más que los mexicanos, en realidad también cuesta quizás 10 pesos la hora para acceder al sistema, es decir, hay un costo indirecto. Si bien el acceso a la información es gratuito, solamente hay que cubrir los costos mínimos de reproducción de la información, hay costos adicionales que no están claramente manifestados, ¿no? Yo mismo cuando estaba haciendo investigación, estaba yo en la selva, por ejemplo, y estaba solicitando información de la reforma agraria, del programa Focos Rojos, y el comisionado me invitó a que pudiera asistir a una audiencia con él porque Reforma Agraria se negaba a entregar los expedientes. Y entonces yo tuve que salir de la frontera con Guatemala a Villahermosa, de Villahermosa volar a la Ciudad de México, venir a una audiencia de media hora y regresar otra vez a continuar mi trabajo de campo. Es decir, son costos realmente enormes que van mucho más allá de las posibilidades de las comunidades indígenas. ¿Cómo solucionar ese problema? Es el sentido de la pregunta de la senadora Areli, según entiendo. Yo creo que tiene que ver, y lo he pensado durante estos años, senadora, desde que estaba haciendo mi investigación, yo creo que es la parte en la que el IFAI o el nuevo IFAI tendría que coordinarse, por ejemplo, con la Procuraduría Agraria. O sea, tendrían que generarse mecanismos de cooperación para que aquellas instituciones que ya tienen ensayados y muy practicados mecanismos de interacción, por ejemplo, con comunidades indígenas, con ejidos, comunidades agrarias, pudiera a través de ellos generarse esta dinámica de capacitación o de disponibilidad en sus instalaciones de los formatos o de los, acceso electrónico para hacer solicitudes en línea de acceso a la información. Pero creo que la respuesta en concreto tendría que ser una coordinación con las instancias que ya tienen muy ensayada esta interacción con la población objetivo, en este caso pueblos indígenas. La senadora Rojas me pregunta sobre la multidisciplinaridad del Pleno y qué profesiones consideraría yo que no deben ser excluidas. Yo creo que mirando la experiencia además del IFAI, creo que los politólogos no pueden ser excluidos. Creo que 2 de ellos han dado muy buen sabor de boca, considero yo que por fortuna. Hace rato se mencionaba aquí la pertinencia de los constitucionalistas. Yo revisé los debates que se dieron en el Senado y en la Cámara de Diputados sobre la pertinencia de los perfiles. Yo celebro profundamente que no haya dominado el criterio de los abogados. Creo que sería nocivo para un sistema como el IFAI que predomine solamente la visión de los abogados. Creo que sofocaría, senadora, la discusión. Como yo he mencionado en mi exposición, no se trata únicamente de una discusión de conocer cómo funciona el sistema legal. Creo que es una discusión mucho más compleja, que requiere habilidades analíticas avanzadas y que van más allá justamente de conocer la operación, los marcos del límite del marco constitucional. Creo que es necesario ponderar intereses encontrados, opiniones encontradas, y también es necesario formular y saber formular argumentos. Contadores quizás también sean pertinentes, ¿no?
para toda la cantidad de temas fiscales y contables que se tratarán. Pero insisto, festejo que no sea un órgano, que además creo que hubo la tentación de que fuera así, festejo que no haya sido un órgano dominado por abogados. Creo que no es la única institución, además, en donde existe la tentación de que sean abogados quienes predominen la discusión, y creo, como lo he dicho, sofocaría la discusión y las deliberaciones que se llevarían a cabo en el Pleno del IFAI. Gracias. Y la pregunta, ¿verdad? Por favor. La pregunta dice, ¿considera que la protección que el secreto fiscal garantiza a los contribuyentes debe ser igual para las personas físicas y morales? Bueno, si esta pregunta llegara a mis manos, siendo yo comisionado, definitivamente tendría que analizar las particularidades del caso. Como lo tengo ahora frente a ustedes y con esta cantidad de información, mi impresión es que no. Yo creo que las obligaciones de una corporación multinacional, por ejemplo, serán muy diferentes a las de un pequeño contribuyente. Digamos, tiene que haber un marco normal que se refiera a ambas, pero ciertas especificidades tendrían que aplicar de manera diferenciada, dada el valor o el peso de la economía o fiscalmente de cada uno de los actores. Muchas gracias, doctor. Es usted muy amable. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y le agradece el haber estado esta tarde aquí con nosotros. Es muy amable. Reconocer realmente el trabajo que está haciendo el Senado de la República. Es un foro, una consulta muy amplia, han sido jornadas maratónicas que he visto que ustedes han cubierto a cabalidad y merece mi reconocimiento. Gracias. Lo agradecemos. Le pedimos a la Secretaría, lo de los abogados, ahí perdió un punto, pero bueno. Con los abogados ganó 2, con lo de los abogados ganó varios. Esto lo voy a discutir con el doctor Pedro Salazar para ver qué opina, si estamos abogados o no. Muchas gracias. Le pedimos a la Secretaría Técnica, si es tan amable, de ir por el licenciado Rubén Minuti Sanata. Es doctor, ¿verdad? Doctor Rubén Minuti Sanata, sea usted bienvenido al Senado de la República. Ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, conceptos, ideas, lo que desee manifestar. Después de ello, si así lo consideran los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas. Adicional a ella le pediremos que tome una de la urna que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada. Nosotros le avisamos cuándo, para que después de ello pueda contestar todas en bloque. Bienvenido y tiene hasta 5 minutos. Gracias. Muchas gracias. Agradezco al Senado la convocatoria abierta y a estas honorables Comisiones Unidas la oportunidad de comparecer, su atención y tiempo. Celebro la autonomía del órgano garante, la ampliación de sujetos obligados y la competencia nacional. Grandes logros que sortearon grandes resistencias y altos costos políticos, lo que especialmente valoro como estudioso, pero más como mexicano. Podrán ver en mis publicaciones los años que pugnamos por una autonomía sin adjetivos, sin otro apellido que no fuera el vocablo constitucional, autonomía constitucional. Celebro el formato de este proceso selectivo, con participación social, presencia especializada y difusión masiva directa. Más transparente, imposible. Es un honor participar. Gracias por su paciencia y por su resistencia. Maratónica, bien decía el compañero. Reconozco sinceramente la calidad de todas las personas comparecientes, les deseo lo mejor y suscribo sus innovadoras propuestas. Hoy solo quiero completar en forma breve la información ya entregada, pues es mi idea más bien conversar con ustedes. No a diario se tiene voz en la más alta tribuna del país y hay que aprovecharlo en diálogo, no en monólogo. Propongo un proyecto de contenido progresista, preventivo, proactivo, pragmático, integrador, coordinador, innovador y conciliador. Un instituto fuerte, justo, austero y productivo, respetuoso y respetado, que busque colaborar sin someterse y sancionar sin excederse. Un sistema moderno, uniforme, equilibrado, incluyente, accesible,
coordinado, digital y abierto. ¿Qué me permite contender? En humilde y personal opinión, las siguientes razones. Primera, conocimiento teórico y práctico de la materia como consta en currículum y obra publicada. Más de 20 años estudiando la transparencia, tema que además desarrollo académicamente junto con otros dos, el acceso a la justicia y los órganos autónomos, todos vinculados a lo que hoy nos reúne. Actividad respaldada con diversas publicaciones, cursos y ponencias. Segunda, independencia de criterio y decisión, acreditada con trayectoria profesional, académica y personal, libre de compromisos partidistas, comerciales, jurídicos, sociales, familiares o de cualquier índole. Tercera razón, experiencia de más de 10 años como juzgador en cuerpo colegiado, atributo determinante para integrar un órgano materialmente jurisdiccional. Coincide además el área idónea de especialidad, que es el derecho administrativo, complementado con el amparo, la interpretación constitucional y legal. Esta evidencia profesional nos ha forjado sólida conciencia del servicio público y nos ha mostrado que la transparencia es puerta para el acceso a la justicia, derecho humano que a su vez hace posibles a todos los demás derechos. Cuarta razón, experiencia como administrador de un órgano autónomo, en el que laboro y donde integré Junta de Gobierno. Conozco el manejo presupuestal, la armonización contable, la relación intergubernamental y, por supuesto, la rendición de cuentas. Quinta, la particular trascendencia de la protección de datos personales sensibles en el ámbito jurisdiccional nos ha familiarizado con el tema sustancialmente. Sexta razón, participación en proyectos de leyes, reglamentos, manuales, criterios, lineamientos en la materia a nivel federal y local. Séptima, soy corresponsable directo del primer sistema digital de un órgano jurisdiccional autónomo en el país, creado con miras a dos objetivos. Primero, la prestación de un servicio público eficaz y eficiente, pronto y expedito. Y segundo, el cumplimiento inmediato en obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. También participamos en la reciente creación del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa del Tribunal. Octava, contamos con formación especializada en mediación y conciliación como medios alternos. Finalmente, como ciudadano, soy usuario de los sistemas de acceso Infomex y locales, lo que me ha permitido conocer sus beneficios y defectos, desde la perspectiva del solicitante, que es la más importante. Por todo lo anterior, pensamos interpretar con base en principios, como lo hemos hecho desde hace más de 10 años, pues son la esencia de nuestro sistema de valores. Buscar mayor certeza y seguridad jurídica, sentar precedentes interpretativos con base en los principios y derechos rectores, a saber, máxima publicidad, pro persona y autonomía entre los primeros, y vida privada e intimidad entre los segundos. Todo en complemento con los principios democráticos, republicanos, equilibrio entre poderes, el orden público, el interés social y la seguridad nacional. Lo anterior sin olvidar el principio de legalidad y aquellos que rigen al juzgador, que son independencia, imparcialidad, responsabilidad y profesionalismo. También producir criterios y lineamientos para dar contenido y alcance preciso a figuras y conceptos básicos. Abro comillas, archivo actualizado, suplencia de la queja, supuestos de atracción. Cierro comillas. Así como explorar la implementación de otras instituciones necesarias, como las medidas cautelares, tanto positivas como suspensionales. Analizar impacto regulatorio, concordancia y armonización legislativa, con énfasis en archivos, sanciones, procesos sumarios, colaboración funcional o extensión administrativa auxiliar. Compensar funciones más que suplirlas y aliarse para extenderse sin duplicar gastos. Vemos con pragmatismo la protección de todos estos derechos, como medio para una vida mejor, para una mejor comunidad, más justa. No creemos solo en defender los derechos por sí mismos, sino como medios para lograr una mejor sociedad, con mejor salud, mejor educación, ecología equilibrada, economía familiar estable, entre algunas prioridades. Promover el uso de la información socialmente útil y de la transparencia como vía de cogobierno responsable. Buscamos construir ciudadanía, integrar comunidad. Por ello también sugerimos extender la conciliación a todo el sistema, ya presente en datos personales y la ley modelo de la OEA. La tarea es buscar soluciones justas y, si se puede sin controversia, mejor. La cultura de la transparencia debe permear a la sociedad, niños, jóvenes, adultos, habitantes, todos. Una vez consciente del derecho a saber, se tiene a un soldado de la causa en cada persona. Hay que hacer campaña física y virtual para explicar que rige el interés simple, que se tiene el derecho a saber sin tener que justificar nada a nadie. Universalizar la transparencia, vencer miedo y desconfianza, pues un marco normativo ideal es inoperante sin sociedad. En el aspecto administrativo siempre es viable lograr más con menos, sin perjuicio de una nueva infraestructura que permita al Instituto capacidad jurídica, técnica y tecnológica suficientes para poder supervisar, revisar y obligar. Hoy, transparencia y tecnología son binomio inseparable y siendo cada vez más accesible en costos esta última, se reduce la excusa presupuestal.
Ello permitiría, por ejemplo, explorar esquemas informáticos de comprobación directa en casos de inexistencia informativa, entre otras ventajas. En recursos humanos se deberá siempre contar con personal actualizado, profesional y comprometido, capacitación continua certificable, aprovechando convenios y relaciones interinstitucionales para dar viabilidad a costos y tiempos, sin perjuicio de explorar la creación de un centro de estudios propio. Agradezco su atención y quedo a la orden para sus preguntas, así como para cualquier apoyo durante el proceso legislativo, con total independencia del resultado de este proceso de selección. Es decir, no importa cómo me vaya, yo quedo a la orden de ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Está registrado su servidor, el senador Corral y la senadora Arely Gómez. Y nada más, si nos hace favor de tomar de la urna una de las preguntas y darle lectura. ¿La leemos una Sí, vez? por favor. Considera que la información referente al número de armas de fuego en cada corporación policial revelaría, se abren comillas, el estado de fuerza, se cierran, de las mismas y, por ende, debería ser información clasificada como reservada o, por el contrario, se trata de información pública. Argumente su respuesta. Estoy a la orden. Gracias, doctor. Doctor, yo le doy dos opciones. Si fuera tan amable de desarrollarnos la sentencia del caso Radilla, que usted conoce muy bien, en relación con control de convencionalidad, en relación con el órgano garante, o me ayuda a convencer aquí a mis amigos senadores de por qué sí necesitamos abogados en el IFAI. Le dejo las dos. Me voy por la segunda. La que usted quiera, Y senador después, si Corral. quiere, también le damos a la primera, pero vamos por la segunda. Senador Corral. ¿Cómo no? Senador, ¿me podría frasear otra vez la segunda? ¿Por qué necesitamos cuántos abogados? Abogados. Abogados. En el orden. Yo digo que tres, pero abogados para que no Muy bien. con las resistencias desde ahorita, porque será una negociación difícil. Por supuesto que sí. Es que querían que los 7 fueran abogados. Pues, doctor y magistrado Minuti, su trayectoria profesional es destacada. En materia de transparencia y acceso a la información, pues tiene conocimientos que lo acreditan. Además, su colaboración en la formulación de la Ley de Transparencia del Distrito Federal. En su presentación, usted se considera como una persona independiente. ¿Por qué considera usted que un comisionado debe ser independiente? ¿E independiente de quién? ¿O de quiénes? Aquí se ha estado haciendo una serie de formulaciones en torno a candidatos que tienen una militancia política acreditada, incluso varios de ellos la han expresado, la han externado, ¿no? Y se ha hablado con relación a la independencia que tiene que ver con el sistema de partidos. Pero esa es una variante de la independencia en general. Yo diría, ¿por qué un comisionado tiene que ser independiente en sentido amplio y de quién? ¿Verdad? Y por supuesto, ¿cómo ejercería esa independencia a la hora en que sus compañeros de pleno no coincidan con uno de sus puntos de vista? Gracias por sus respuestas. Gracias, senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, doctor Rubén Minuti. Efectivamente tiene un currículum, lo felicito por toda su trayectoria profesional y de la carta Motivos Proyecto que nos hace llegar con una gran claridad, marca los puntos y el proyecto que usted desarrollaría en caso de ser seleccionado como candidato. Usted menciona, y esto lo pone en su libro, que por cierto tuve la oportunidad hace algunos años de verlo, Acceso a la Información Pública y la Justicia Administrativa en México. Y usted señala que, a manera de ejemplo, poder certificar prácticamente al momento las omisiones informativas en sitios de Internet de los sujetos obligados, derivadas ya sea de fallas involuntarias o de omisiones deliberadas, verbigracia, sitio de mantenimiento, comunica pantalla, mediante una plataforma informática diseñada ad hoc. Esto con base en una obviedad que es la cibernética, la vía más accesible y práctica para obtener información pública por parte del solicitante.
También usted menciona que usted ha sido que ha utilizado, no frecuente, como sino como antes, sino que sino que usted ha sido usuario del sistema Infomex y locales equivalentes o afiliados. Entonces, usted conoce los beneficios y defectos. ¿Me podría, en caso de que usted llegara a ser comisionado, qué propuesta nos daría para este tema? Y ¿usted propondría dentro del propio instituto que hubiera una dirección general de portales de transparencia o qué propondría usted? Muchas gracias. Gracias, senadora Gómez. Ahora sí, adelante, doctor. Muy bien. Vamos a dejar, si están de acuerdo, la pregunta de la sociedad civil al final, quizás sea más larga la respuesta. Les agradezco mucho sus preguntas. Me van a ayudar mucho a desarrollar algunos puntos clave. Vamos en el orden de los senadores, si están de acuerdo. Senador Corral, pues la respuesta puede ser muy larga y muy corta. Vamos a tratar de buscar un justo medio, en respeto a ustedes y a los colegas. ¿Por qué la independencia como elemento indispensable o como elemento esencial para un comisionado, para un integrante, llámese como lo decidan ustedes en la legislación, para un integrante de este cuerpo colegiado? Pues porque desde siempre se ha considerado por las leyes fundamentales como un ingrediente toral para poder decidir sin ser influido. ¿Por qué todo esto? Pues porque la naturaleza humana así lo ha exigido. La naturaleza humana ha demostrado no ser muy objetiva. Entonces, mientras más factores haya en contra, pues más fácil va a ser que se incline sin ser imparcial y sin ser objetivo hacia algún lado. ¿Por qué se menciona la independencia partidista y de otro tipo? Pues porque hay de fuerzas a fuerzas, ¿no? Y los partidos definitivamente son de las mayores fuerzas que pueden influir en los órganos colegiados, aún en los órganos de Estado. Históricamente ustedes lo pueden comprobar, no tengo que ir más allá. Entonces, Ferrayoli hablaba de los factores salvajes del mercado y les decía salvajes porque no son amigables. Entonces, hay que cuidarse y al seleccionar esto, al seleccionar a una persona que va a juzgar, colegiada o individualmente, pues es uno de los primeros requisitos obvios, elementos de valor intrínseco para poder ser imparcial, para poder juzgar técnicamente, objetivamente, lo más justo en la resolución sin que haya un factor externo, porque sería un factor netamente externo que podría afectar una resolución, y aún así podría ser justo, pero definitivamente se trata de evitar, ¿no? Es decir, todo el mundo está en su derecho de tener afiliaciones y preferencias, pero bueno, eso afecta, eso cuesta, ¿no? Hasta en el deporte, ¿no? Cuesta. Entonces, sí, es estricto el punto, es definitivamente, y ya escuché que se discute aquí, y además a muy alto nivel, pero así es porque se protege un valor mayor, un bien mayor, aunque se sacrifique un bien menor, ¿no? Quizá con una dosis de discriminación, como lo decían quizá anteriormente, o no sé si se le pueda llamar de tal manera, pero sí una selección estricta, un escrutinio estricto. No sería discriminación, más bien sería un escrutinio de alto nivel de rigor. No sé si hasta ahí vamos bien, senador. Digo, ya nos podemos seguir con cuestiones filosóficas y demás, pero presumo que ahí estamos ya más prácticos. Nos seguimos con la... ¿de quién? Sí, ya estamos, ¿verdad, senador? Sí, claro. Muy bien. Nos seguimos con la pregunta de la senadora. Muy bien. También se le agradezco mucho, le agradezco sus comentarios inmerecidos, se los agradezco mucho. Esta certificación de la que hablo, que me aventuro a proponer, surge de una frustración que comparto con muchos usuarios. Es común, o más o menos común, que uno ingrese por la vía cibernética, informática, y los sitios estén en reparación, o los sitios no aparezcan en reparación, pero cuando uno quiere ingresar no lo permitan.
Y la verdad es que la mayoría de la población no tenemos ni tiempo ni recursos para llamar a un notario que certifique en nuestra computadora que no se puede y que no podemos accesar a la información. Es decir, el medio probatorio es complejo. ¿Y para qué quiero hacer intervenir al instituto? Pues para que a través de la plataforma informática ad hoc pueda en ese momento recibir el aviso del que no puede entrar y a partir de ese momento empiece a monitorear y a supervisar esas páginas que a veces por un error, a veces por un accidente, pero a veces no tanto, se encuentran bloqueadas y no puede uno entrar. ¿Y qué pasa con ese universo? Pues un gran porcentaje ya desiste y ya no va a seguir buscando, ni va a ir a presentarlo por escrito, es decir, el tiempo escasea. Entonces, eso desincentiva mucho la cultura de la transparencia. Y es la vía más concurrida, la verdad es que lo sabemos todos, la cibernética, la informática es la vía que mayormente se utiliza para acudir a la información, sobre todo a la información básica o de oficio. Entonces, se me ocurre, quizás sea una cuestión que presente sus complicaciones técnicas, pienso que no, pero no soy especialista, no soy ingeniero con conocimientos especializados en lo que es una plataforma, pero más o menos conozco y pienso que sería algo viable. Es una manera de modernizar lo que antes hacían las procuradurías y demás, que acudían y certificaban precios o cuestiones de ese tipo. Ahora sería cibernético esto. Y entonces empieza un monitoreo que puede mucho ayudar a que ese sujeto obligado o lo arregle o se dé cuenta si no sabía o si hay alguna cuestión de mala fe, pues también sepa que lo están vigilando, ¿no? Y entonces que abra su portal, que es la principal ventana para la información pública, ¿no? No sé si eso por ahí quedó ya más o menos cubierto. Sí soy usuario, no tampoco tan frecuente, pero sí soy usuario pues por muchísimas razones. Beneficios y defectos de los sistemas. Bueno, Infomex presenta realmente una base, una plataforma bastante completa. En realidad no sé si los defectos puedan estar en el sistema. En los sistemas locales sí hemos percibido también problemas. Uno de esos es que a veces no sirve, a pesar de que aparezca como tal o se anuncie, no captura los datos o no deja pasar a una siguiente secuencia o escalón por defectos técnicos, tecnológicos. Me preguntaba, senadora, si consideraría la viabilidad de una dirección general para manejar todos los portales. Sí, se tendrá que de los sujetos. Bueno, sí, por lo menos se tendrá que uniformar. Sí, me parece prudente explorar esa posibilidad, porque eso va a permitir que el usuario, el solicitante, ya sepa cómo están diseñados todos los portales, definitivamente. Que es complejo, sí, pero pienso que se puede lograr, que se van a quejar algunos también, pero pues no se les va a preguntar, ¿no? Se tiene que homologar, se tiene que uniformar, no sé si una dirección o una unidad especializada, etcétera. Sí, claro, y además con presencia permanente. Pienso que sería conveniente que hubiera una unidad que así lo hiciera. Los beneficios los conocemos todos. Defectos, bueno, hay que hacer más amigables siempre los portales y si se uniforma, bueno, se trabajaría sobre un patrón único que sería altamente conveniente y práctico, además de que sería mucho más fácil vigilarlo, monitorearlo, supervisarlo y corregirlo en caso de defectos, ¿no? Para servirle. Pasamos a la pregunta, senadores de la sociedad civil. Bueno. La voy a volver a leer para que la tengan fresca, es un tanto larga. Considera que la información referente al número de armas de fuego en cada corporación policial revelaría, comillas, el estado de fuerza, se cierran, de las mismas y, por ende, debería ser información clasificada como reservada o, por el contrario, se trata de información pública. Argumente su respuesta. Bien. En principio, la respuesta sería en el sentido de la reserva. Digo, tendríamos que discutir qué se entiende por el estado de fuerza y de la situación específica. En general, para el país, en zonas conflictivas y no, la respuesta sería que el número de armas de fuego de cada corporación policial pudiera dar datos sensibles e importantes para crimen organizado, etcétera. Ahora, esto se puede también hacer casuístico y se puede además regionalizar.
Habrá quien dude que el número no les va a decir mucho, habrá quien diga esto es determinante porque con eso yo mido el número de efectivos, es decir, podrán tener más activos que armas y entonces a mí no me va a asustar que lleguen unos desarmados, etcétera. Habrá una pluralidad de criterios importante. En principio sí pienso que sería reservada. Ahora, se puede segregar. Aquí podemos hablar de costos sin dar datos sensibles, sin dar números, etcétera, que es lo que más importa quizá al solicitante, es decir, para efectos de fiscalización, pues quizás se pueda reservar información sensible, información trascendente, pero se puede liberar otra, se puede romper el bloque y dar información que quizá no diera la información que pudiera poner en riesgo la situación o el valor jurídico protegido, el escenario en cuestión. Entonces, sí, por ahí. Ya, por el contrario, entonces no estamos en ese supuesto y el argumento sería ese, senadores. Si quieren ahondar, estamos a la orden. Muchas gracias, doctor. El Senado de la República le agradece el haber estado esta tarde con nosotros y también le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública de alerta. Usted es muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Pedimos a la Secretaría Técnica que acompañen al doctor Rubén Minuti Sanata y son tan amables de ir por el licenciado Salvador Guzmán Zapata.